Bueno, pues vamos a ver el tema de mínimo común múltiplo. Y para eso necesitamos recordar qué es un múltiplo. Bueno, aquí ya está. El múltiplo son todos aquellos números que se obtienen al multiplicarlos por otros números. Por ejemplo, si tenemos los múltiplos de 2, serían 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y así sucesivamente. Entonces, los múltiplos de 2 serían el 2, el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, veamos qué es el mínimo común múltiplo. Y bueno, el mínimo común múltiplo va a ser el número más pequeño que es múltiplo de estos números, de 2 o más números. Recuerden, bueno, pueden ir tomando notas o pueden mejor ponerme atención y al final para que revisen el video ya es cuando toman sus notas, ¿de acuerdo? Para que no se pierdan nada de la clase. Ahora, veamos el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Los múltiplos de 2 van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Ahora sí, los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Pero veamos cuáles son en común, qué tienen en común estos dos. Y pues como notamos, sería el 6, los dos tienen en común como múltiplos, y el 12. Pero como nos está diciendo que es el más pequeño, entonces en este caso vamos a tomar el número 6 nada más, que son los más pequeños en común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 va a ser 6. Y esa sería una forma fácil de encontrar su mínimo común múltiplo. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Ahora veamos el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. El mínimo común múltiplo de 4 y 6, vamos a ver primero los múltiplos de 4, que serían 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Y los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, etc. En esta ocasión, los que son en común, los múltiplos que tienen en común sería el 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 va a ser 12. ¿Sí? Ahora, otra forma para calcular el mínimo común múltiplo sería por la descomposición de factores primos. Para eso necesitamos recordar que es un número primo. Y recordemos que este tema de los números primos ya lo hemos visto anteriormente. De hecho, hicimos una tablita donde íbamos tachando algunos múltiplos y solamente quedaban unos cuantos. Esos números que no se tachaban se llamaban números primos. ¿Y por qué no se tachaban? Porque solamente tenían dos divisores, el 1 y ellos mismos. Por ejemplo, el 2 solamente se puede dividir entre 2 y entre 1. No tiene otro divisor, ¿sí? El 3, el 5, el 7 también tienen esta misma condición, que solamente tienen dos divisores. El 3, o sea, ellos mismos me refiero con estos mismos números y el 1. No tienen más. Por eso se llaman números primos. Y vamos a tomar en cuenta estos números primos para calcular el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición o por factores primos. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 30. Notemos que el 30 es un número más grande, entonces para hacer el anterior método nos tardaríamos un poco más porque tendríamos que ver hasta dónde coinciden. Y este método creo que es un poco más fácil.
vamos a colocar, la descomposición de factores primos va a ser la siguiente. Vamos a colocar estos dos números en la siguiente tabla. Y nos quedaría 4 y 30. Y vamos a tomar los primeros 4 números primos, ¿sí? En este caso estamos tomando el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Y qué vamos a hacer con estos números? Los vamos a dividir. Vamos a dividir estos dos números entre, nos preguntamos, ¿se podrá dividir entre 2? Y la respuesta es sí, los dos tienen mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 30 es 15. Y nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Se podrá dividir estos dos números entre 2? La respuesta es sí. Entonces, si se puede dividir entre 2, 2 entre 2 es 1. El 15 no se puede dividir, no tiene un número exacto al dividirse. Entonces, lo único que voy a hacer es colocarlo en la parte de abajo. Ahora, como el 15 no se puede dividir entre 2, me pregunto, ¿entre qué se puede dividir? Vamos a ir en orden. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Entonces, como se puede dividir entre 3, voy a dividirlo y me quedaría 5. Muy bien. Entonces, 5, ahora, ¿entre qué número se puede dividir? Pues entre 5. Entonces, vuelvo a colocar mi 5. 5 entre 5 me da 1. Y ya terminé. Termina cuando ya los dos números o cuando los números que tengo aquí terminan en 1. Entonces, hasta ahí ya quedaría descompuesto en factores primos. ¿Qué vamos a hacer con esos factores primos? Los vamos a multiplicar. Estos números que me quedaron a la derecha, los multiplico. ¿Cómo voy a multiplicarlos? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y 30 va a ser 60. Y ese sería el otro método por descomposición de factores primos. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 6 y 20. Ahora sí, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 6 y 20. Y primero descomponemos por factores primos. Colocamos nuestra tablita, el 6 y el 20, y ponemos aquí a un ladito nuestros números primos, 2, 3, 5 y 7. Eso siempre los vamos a tener ahí a un lado para que recordemos entre qué los vamos a dividir. Entonces, dividimos el 6 y el 20. ¿Se tendrán mitad alguno de estos números? Sí, los dos tienen mitad. Entonces, como sé que los dos tienen mitad, voy a colocar nuestro 2 ahí. Y la mitad de 6 es 3. La mitad de 20 es 10. Nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento. ¿Tendrá alguno de estos dos mitad? La respuesta es sí. Y entonces, como uno de los dos tiene mitad, coloco mi 2. El 3 no tiene mitad exacta. Lo que voy a hacer es bajarlo. El 10, si tiene mitad, sería 5. Ahora, ¿entre qué se puede dividir el 3 y el 5? Primero vamos con el 3. Se puede dividir entre 3. Coloco el 3. 3 entre 3 me da 1. 5 entre 3 no se puede dividir exactamente, entonces lo bajo. Ahora nos queda el 5. ¿5 entre qué? ¿Se puede? Pues entre 5. 5 entre 5 me da 1. Y bajo y pongo el 1. Y ya otra vez terminé porque ya los dos tienen 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar estos números que me quedaron de este lado. Es decir, todos los números primos. 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5 me da 60. Nuevamente me dio 60. No siempre les va a dar 60. Puede cambiar el mínimo común múltiplo.
Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 20 va a ser 60. Y este es el método que les decía que es por factorización o por descomposición de factores primos. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que vienen en la página 177 de su libro CIMI. Vamos a tomar el primero. El primero dice que calculen el mínimo común múltiplo de 2 y 4. El mínimo, primero necesitamos, pueden hacerlo por el primer método que hicimos al inicio de la clase, que sería colocar los múltiplos de 2 y de 4. Entonces, los múltiplos de 2 son 2, 4, 6 y así sucesivamente, ¿no? Y los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, etc. Ahora, ¿en cuál coinciden? Coinciden en el 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 4 va a ser 4. Y esa sería una forma de encontrar el mínimo común múltiplo. Aquí hay algo importante que quiero que noten. Si se dan cuenta, coincidió el mínimo común múltiplo con uno de los dos números. De hecho, coincidió con el más grande. ¿Y eso por qué? Porque resulta que el 4 va a ser un número, es un múltiplo de 2, ¿sí? Por lo tanto, siempre que uno de los dos sea múltiplo de otro, va a ser el mínimo común múltiplo, siempre va a ser el más grande. Entonces, aquí pueden poner esa nota. Cuando los números son múltiplos, se toma el más grande como el mínimo común múltiplo. Y en su libro vienen muchos de esos. ¿Qué pasa cuando no son múltiplos? También viene un ejemplo de estos. Cuando no son múltiplos, por ejemplo, el 2 y el 7, estos no son múltiplos. ¿Por qué? Porque el 7 no, hay un número que multiplicado por 2 me dé 7, ¿verdad? Y al revés tampoco, no hay un número que multiplicado por 7 me dé 2. Por lo tanto, estos dos no son múltiplos. En ese caso, vamos a ver qué pasa con ellos. Entonces, vamos a resolverlo por el método de múltiplos. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Y los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, etcétera, ¿no? ¿En dónde coinciden estos dos? En el 14. Es el mínimo común múltiplo, 14. Pero fíjense bien, dijimos que ninguno de los dos son múltiplos, por lo tanto, ¿qué pasaría si los multiplican? Es decir, multiplicamos 2 por 7, ¿me da? 14. Y entonces coincide con el mínimo común múltiplo. Entonces, siempre que tengan dos números que no son múltiplos, se van a multiplicar. Otro ejemplo sería por ejemplo, el 5 y el 3. 5 no es múltiplo de 3, porque no hay un número que multiplicado por 3 me dé 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 5 sería 15, porque al multiplicarse 3 por 5 me da 15, ¿sí? Vamos a... Y bueno, entonces aquí tenemos esta nota. Cuando los números no son múltiplos entre sí, la multiplicación de los números será el mínimo común múltiplo, como en este caso. ¿Puedes calcular el mínimo común múltiplo de 3 números o más? Claro que sí lo puedes hacer. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y de hecho, este ejemplo, además de que no son, uno de ellos no va a ser múltiplo de los dos. Por ejemplo, el 6 es múltiplo de 3, porque 3 por 2 me da 6. Pero el 4 no es múltiplo ni de 6 ni de 4. Entonces, en ese caso, el 4, quiero que lo vean,
no es múltiplo de ninguno de ellos. Este es el caso en donde vamos a ver qué pasa. Calculemos los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, ¿no? Ahora los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16. Y los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18. Y veamos en dónde coinciden estos tres. ¿En cuál coincide? Coincide en el 12. Los tres tienen el 12 como múltiplo. Por lo tanto, el mínimo, que es el más pequeño, sería 12. Otra forma de calcular este sería fijándonos en el que no era múltiplo, en este caso es el 4, y lo multiplicamos por el más pequeño, por el número más pequeño de ellos 3, es decir, por el 3. Y 4 por 3 me da 12. Y de esa forma también podrían calcular el mínimo con un múltiplo de este, siempre y cuando dos de ellos sí sean múltiplos. Entonces se multiplica el número, que no es múltiplo, en este caso es 4. Lo multiplicamos por el menor, que es 3, y me da 12. Ahora sí, ¿alguna duda? Ahorita les... De 2, 4 y 8. 8. 8. De 3, 6 y 9. 9. 9. 9 seguros. No, 36. Ah, no. 3, 6 y 9 es 36. 18. Miss, es 9. Sería Es 18. 18. Bien. De 4, 5 y 10. 10. 20. Cierto. 20. 20. Muy bien. De 4, 6 y 8. 8. 8. 24. 24. 24. De 3 y 9. 9. 9. 6. 9. Ahora de 2 y 6. 12. 6. 6. Sería 6, ¿no? Y Sí. terminaríamos nuestra actividad del día de hoy. Chicos, estuvo muy bien la clase, qué bueno que hayan entendido. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden revisar este video al final en Santillana. Y anoten, que tengan, anoten en su libreta este apunte que es muy importante para que sigamos viendo más, más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál? el apunte del día de hoy, lo que pasamos en esta clase. Pero ya en el video, ¿no? Sí, Miss. bien. Entonces los veo. No olviden mandarme sus Evidencias. evidencias. Nos vemos. Y Adiós. adiós. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, mis- Hay unos vidrios.